Santa parece mentira, pero el primer trimestre del año hemos estado hablando acerca de la Iglesia y diferentes motivos por los cuales yo necesito una Iglesia. ¿Por qué necesitas tú una Iglesia? ¿Por qué necesito yo una iglesia local? Al fin y al cabo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y estuvimos viendo varios puntos que nos hablan claramente de que hay un motivo concreto por el cual hacemos lo que hacemos. Es más que simplemente mantener una serie de costumbres o algo que nos ayude a tener la conciencia tranquila, sino que estamos cumpliendo el mandamiento del Señor. Y hablábamos de la Gran Comisión y hablábamos del Gran Mandamiento y diseccionando un poco y dividiendo y todas esas cosas que podemos entresacar de esas declaraciones de Cristo que son encargo para nosotros. Y si hacemos iglesia, lo que estamos haciendo es lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, no otra cosa. Y si tú tienes alguna idea de lo que podríamos hacer, tráela, la vamos a analizar, la vamos a ver, y si encaja con lo que Jesús nos pidió que hiciéramos, es bienvenida. Si no encaja con lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, entonces no es iglesia, no estamos interesados en hacerlo. Y seguramente habrá alguien que lo pueda hacer mucho mejor que nosotros. Pero hacer lo que Cristo nos encomendó, solo nosotros podemos hacerlo. Porque Él nos llamó para hacerlo. Él llamó a su iglesia y constituyó su iglesia y no nos ha llevado con Él todavía porque Él tiene propósitos con nosotros muy claros y nos los dejó dichos muy claramente. Así que por eso hacemos lo que hacemos. Y hoy, aún dentro de este primer semestre del año, yo quisiera seguir hablando algo acerca de la iglesia. De forma más específica, quizá aspectos que tienen que ver con la iglesia. Porque una de las maneras en que todas las familias de la tierra serán benditas a través de la iglesia tiene que ver con cómo nosotros nos movemos y cosas que ocurren y que tienen que ver con nuestra manera de funcionar en la iglesia. Y una de ellas, la más importante probablemente para comenzar por algún lugar, es el liderazgo. Yo quisiera hablar hoy de liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual, ese es el tema hoy. Liderazgo espiritual, porque a través de un liderazgo verdaderamente espiritual, las familias de la tierra serán benditas a través de la iglesia. ¿Cómo? A través de un liderazgo espiritual ejercido verdaderamente por la iglesia. Y yo quisiera hoy introducir este tema en esta tarde. El próximo domingo, si Dios quiere, será Pedro David quien complete este tema y hable de cosas quizá más específicas en cuanto al liderazgo espiritual. Pero este va a ser nuestro tema hoy, primera parte, el próximo domingo la segunda con Pedro. Y al siguiente domingo recuerden que es nuestro culto evangelístico último del mes. No hemos dejado esto, se nos trastocó por el culto misionero y la Semana Santa, etcétera, pero el 29... 2 domingos a partir de hoy es el culto evangelístico. Acuérdate, es el momento de traer personas a las que tú ya tienes con la cabeza así. Los traes aquí, los desliamos y que el Señor los toque y que les dé el último empujón para que puedan tomar una decisión por el Señor. Amén. El punto es este: la iglesia tiene que tener un liderazgo. La iglesia tiene que tener liderazgo. Y ese liderazgo tiene que ser espiritual. El liderazgo en la iglesia tiene que ser necesariamente espiritual, porque hay muchos tipos de liderazgo. Me interesa mucho que hablemos de esto si estamos verdaderamente interesados en descubrir por qué hacemos lo que hacemos y qué estamos llamados a hacer y qué no estamos llamados a hacer. Empecemos por el principio, liderazgo espiritual. Hay muchos tipos de liderazgo. Hoy yo viajo bastante y en los aeropuertos hay librerías, hay libros y hay unas secciones grandísimas de autoayuda y de conceptos de cómo montar tu empresa, cómo ser mejor en esto de dirigir, de ser mejor. El coaching, se utiliza mucho hoy esa palabra, eso de conseguir ser un buen empresario, un buen gestor, alguien que aglutine bien a los que le siguen y técnicas para poder ser mejor en esto del liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo. Hay personas que dirigen de una forma autoritaria. Hay gente que lo hace todo alrededor de ellos mismos. Hay gente que lo hace a través de la amistad. Hay gente que usa herramientas. Hay gente que lo hace con manipulación. Hay muchísimos tipos de liderazgo. El punto es que la iglesia debe tener un liderazgo y ese liderazgo tiene que ser necesariamente espiritual. Liderazgo espiritual. Ese es el punto clave. Cualquier cosa que hagamos, lo que nos distingue de los demás es el elemento espiritual. Por ejemplo, consejería. Al final del culto hay personas que son consejeros y que ayudan a las personas. ¿Qué diferencia hay entre la consejería que te pueda dar una persona que se ha preparado en consejería cristiana y lo que te pueda dar un psicólogo? Al final son consejos y la mejor psicología es el sentido común. Entonces, ¿qué diferencia hay?
Si son técnicas de autoayuda o si son técnicas para intentar afrontar mejor los problemas. O sea, hay gente preparada para hacer eso. Y todo eso nos ayuda. Pero el elemento diferente, lo que nos distingue, es el elemento espiritual. Consejería cristiana, consejería pastoral, consejería espiritual es mucho más que una sesión de psicología, porque lo que aporta, que no puede aportar un psicólogo es el elemento espiritual. Es lo que la palabra de Dios nos ofrece. Es lo que el Espíritu de Dios nos da. Si no, no pasa de ser meros consejos que también se pueden adquirir en cualquier libro de autoayuda. Pero es el Espíritu, por eso los consejeros, cuando hablamos o cuando hay sesiones de consejería, es más que simplemente escuchar a la persona. Y hay cosas que son herramientas muy buenas y que pueden ayudar, etcétera, etcétera, pero al final es el poder de la palabra. El consejero tiene que estar preparado para buscar al Señor en oración y llevar a la persona en oración delante de Dios y saber qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de tu situación. ¿Qué te puede aportar el Señor a lo que tú estás viviendo? ¿Cómo te iría en ese problema si además de todas las ayudas o técnicas, etcétera, también incluyeses lo que la palabra de Dios dice, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que todavía sigue transformando vidas? Cuando oramos por un enfermo, el elemento que es diferente es el elemento espiritual. O sea, un médico o un farmacéutico te pueden dar consejos y te pueden dar medicinas y son paliativos y te pueden ayudar. Y creemos en eso y es fantástico y acudimos a ello. Pero cuando oramos por un enfermo, lo que es diferente ahí es el elemento espiritual, el poder de Dios que se derrama sobre una vida y que puede hacer algo que nadie puede explicar, que no se puede estudiar. Y no es estar en contra de la medicina, pero es entender que lo que nos distingue como iglesia es el elemento transformador del Espíritu de Dios. Es espiritual. La obra social. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera puede constituirse en ONG, ir al banco de alimentos y conseguir de las grandes empresas, de sus sobrantes, que les viene muy bien, montar una fundación. Y a las empresas les encanta dar a la fundación porque les desgrava más que si dan a otro tipo de cosas. Cualquiera puede hacer eso, cualquier cantante famoso, cualquier persona que le sobren los millones puede, además para mejorar su imagen, hacer una serie de cosas, convertirse en una especie de filántropo. Cualquiera puede hacer eso por motivaciones varias. Y se puede hacer bien a personas. Pero por eso la obra social que hacemos como iglesia, no nos limitamos a dar de comer a la gente solamente, sino que les hacemos entrevistas, les hablamos y tratamos de presentarles no solamente el pan que llena el estómago, sino el pan de vida. ¿Por qué? Si le quitamos a la obra social el elemento transformador del Evangelio, no somos más que otra ONG. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Para llegar a la gente y a fin de cuentas presentarles a Cristo, que es lo que queremos, ¿o no? He buscado varias traducciones de la palabra lead, to lead, en inglés el verbo lead, que se traduce como liderar, al final no sabemos lo que es tampoco, porque viene del inglés, y pone y dice: llevar, conducir, dirigir, producir, guiar, desembocar, inducir, encabezar, mandar, acaudillar, capitanear, llevar la delantera, parar, mover, ir, inclinar a, emplomar, tener el mando, tener a, estar en la cabeza, ser el jefe de, pararse, salirse de, ser primer violín, sobresalir en, salir con, ser el primero en, promover una inclinación, poseer el mando, ir primero, ser mano, ir a la cabeza de, ocupar el primer puesto en. Eso es ser líder. Ese es el concepto que se nos enseña, o más o menos lo que se traduce de esta palabra. ¿Qué es realmente? Porque tampoco aparece en la Biblia la palabra liderazgo. Y de hecho, a veces hablando entre el ministerio de la Iglesia hemos dicho, bueno, ¿deberíamos usar esta palabra o no? O deberíamos usar mejor la palabra siervo, que esa sí es bíblica. Hay dos cosas que el concepto de liderazgo muestra en la Biblia y que yo quisiera mostrar también en esta tarde. Podríamos ver estos dos conceptos. El primero de ellos es influenciar. Influenciar, que significa, como la palabra lo dice, tener influencia sobre alguien, sobre un grupo de personas, sobre uno o más personas. La influencia, que puede ser positiva o que puede ser negativa, pero tiene que ver con liderazgo. Influenciar a un grupo de personas, mover a otros a hacer algo, mover a otros a decidir. Es el concepto bíblico. Mover a otros a decidirse en una dirección, ayudarles, ser influencia para ellos y hacerlo sobre el propio ejemplo de uno mismo. Eso incluye enseñanza, incluye instrucción e incluye guía. Todo eso es influenciar. Y ese es el modelo bíblico de liderazgo, lo que se nos enseña en la Biblia. No necesariamente así en el mundo.
No necesariamente así en el mundo. Mucha gente, algunos líderes influencian. El otro día, el partido aquel, Cristiano Ronaldo, que metiendo no sé cuánto, el líder del equipo, fantástico, pero no está influenciando a nadie, está exhibiendo su potencial. Cuando Messi tira del equipo, es el gran líder, sí, pero no está enseñando tampoco a nadie, está mostrando en un escaparate lo que puede hacer, pero no necesariamente está influenciando, está tirando y se está poniendo delante. Es el concepto de la sociedad de lo que es un líder que tira, pero no necesariamente está guiando a otros, no necesariamente. El concepto bíblico incluye esto, influencia, y en segundo lugar incluye cuidado. Influenciar y cuidar, ambas ideas están dentro del concepto bíblico de lo que es liderazgo espiritual. Cuidar a otros, evidentemente. Y esto significa acompañarles, acompañamiento con ellos, preocupación por ellos, por aquellos a los que influencio, preocupación por ellos, por lo que a ellos les preocupa. No necesariamente es así en el mundo. Cristiano Ronaldo probablemente le importa poco lo que le pase al otro. O a Messi o a cualquiera, por usar a estos dos que también Pedroche mostraba. A cualquiera. Probablemente no le importa ser él el líder. Pero no estos elementos necesariamente. En el concepto bíblico sí. Y para demostrarlo quisiera que leyéramos en Juan 21. Vamos a leer, por favor, en Juan 21. Los que tengan sus Biblias, acompáñenme, por favor. Los que no pueden verlo en la pantalla. Juan capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19 y vamos a ver la presencia de estos dos conceptos. Dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, sabemos por el domingo pasado que cuando Juan escribe acerca del discípulo a quien Jesús amaba, ¿está hablando de quién? De sí mismo. Le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ágape, ¿me amas? Agapasme. Y él contesta: yo te fileo, que es otro tipo de amor. Y a la segunda le vuelve a decir: pero tú me ágape a mí. Y él dice: yo te fileo. Y a la tercera le vuelve a decir: tú me fileo. Por eso se entristece. Porque ágape es un amor sublime, el amor con que Cristo amó a Pedro. Pero fileo es lo máximo que Pedro puede darle. Pues no tiene otra cosa. Y ese es el intercambio que hay ahí. Le está enseñando una lección increíble a Pedro. Lo está liderando a través de enseñanza. Le está enseñando que aunque él ha fallado, él todavía le ama. Y es su Señor y está con él y está ahí, lo está perdonando sin decirlo. Le está enseñando una lección importantísima que Pedro no olvidará en su vida. No olvidará en su vida esa conversación, Pedro. Le está enseñando. Pero además le está dando instrucción, porque le da instrucciones claras. Le dice: tengo un propósito contigo. Instrucción tiene que ver con instrucciones. Instruir a una persona es darle un propósito, y le dice claramente: el propósito de tu vida no es estar en la barca. El propósito de tu vida es que pastorees a esta gente. Pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le da un proyecto, porque Pedro es un hombre que necesita un proyecto. Jesús no solo le da lecciones, Jesús le instruye. Jesús le da instrucciones claras de qué es lo que tiene que hacer. Y en tercer lugar, le guía porque le dice: sígueme. Dicho esto, le dijo: sígueme.
Así que Jesús caminaba adelante y Pedro lo seguía. Liderazgo espiritual. No, ahí te envío. ¡Hala, dale! Haz lo que puedas y ya me cuentas luego. No, sígueme. Yo voy contigo. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Liderazgo espiritual. Nunca te abandona y está contigo, te guía. Eso es influencia. Pero eso solamente es la primera parte de influencia. El problema es que como iglesias muchas veces adoptamos conceptos mundanos y los absorbemos, los adoptamos y los hacemos nuestros. Y creemos que un líder en la iglesia es lo que es un líder en el mundo. En lugar de enterarnos de lo que es liderazgo espiritual, según el modelo bíblico. Y liderazgo espiritual es otra cosa. Entonces hay personas que anhelan liderazgo, pero anhelan el liderazgo según el mundo. Fama, prestigio, reconocimiento, frases. Admiración, escenario, sueldo. Y eso puede ser liderazgo según el mundo, pero no es el liderazgo en el que tú y yo deberíamos estar interesados. ¿O sí? No. Jesús se cansó de decir, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. La gente del mundo, los gobernantes, hacen las cosas así, no así entre vosotros. Constantemente dio la vuelta al concepto del mundo para enseñarnos lo que era auténtico liderazgo espiritual. Es lo que vemos. Y así se lo hace saber a Pedro. A Pedro se lo deja muy claro. Le dice, tengo un proyecto para ti. El proyecto para ti es que apacientes y pastorees, influyas y cuides. Y Pedro lo entendió perfectamente. Y así lo escribió él. Me gustaría que me acompañaran a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Cuando Pedro escribe acerca de los líderes espirituales, fíjate en lo que se detiene Pedro y qué es lo que dice. 1 de Pedro, capítulo 5, dice esto. Versículos del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, ruego, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Mira cómo lo dice él. Lo ha pillado claro Pedro. Apacentadla cuidando de ella. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabe Pedro lo que es liderazgo espiritual? Lo ha entendido. Lo ha entendido. Hermanos, si queremos que las familias de la tierra sean benditas a través de este cuerpo, tenemos que ejercer liderazgo espiritual. No otra cosa, no otro tipo de liderazgo. Otro tipo de liderazgo ya lo conocen, ya saben lo que es, ya lo han sufrido bastante. Por eso el español y el ser humano en general es bastante desconfiado cuando te acercas a él con el Evangelio o con la palabra, porque rápido están pensando, ¿qué quiere sacar este ahora de aquí? ¿Qué viene buscando este? Porque hemos sido tan manipulados, hemos sido tan utilizados, se ha utilizado tanto el nombre de Cristo y la religión para subyugar a la gente, para enseñorearse de la gente y para decir, yo soy la jerarquía, estoy por encima de ti, o haces lo que yo te digo, o cuidado, te doy, toma, y si ya lo haces, pues te doy la bula o te doy esto o lo otro, pero si el concepto del liderazgo era cuidar, apacentar, pastorear, influenciar, cuidando de las personas. Claro, esto nos lleva a un punto diferente. Esto de ejercer liderazgo dentro de la iglesia es importante, ejercer el liderazgo y hacia afuera como iglesia tenemos que ejercer un liderazgo espiritual. Pero hablando ahora dentro de la iglesia, ¿no? Esto nos lleva a un punto importante, y es que el liderazgo espiritual en la iglesia es algo que no lo puede ejercer un hombre solo. No puede hacerlo. Es una labor que él solo no puede. O sea, alguien tiene que estar al frente, claro que sí, y Dios llama a las personas y da ministerios a cada uno, pero hay cosas que no puede hacerlas uno solo. Quería que vieran esta figura y preguntarles, ¿qué piensas de esta figura? ¿Qué piensas de este tipo? Tiene corbata, o sea que por lo pronto es importante. Tiene una cartera, ¿no? Tiene una cartera, lo cual indica también que es, bueno, lo de la cartera suele ser ministro, ¿no? O sea, tiene
Este hombre es un líder. Este hombre tiene un proyecto, algo que hacer, claro, y la cartera no es suya. La cartera se la han dado. O sea, él tiene una labor que hacer. Ahora, y las flechas que están ahí. ¿Qué piensas? Yo cuando pienso esto, yo lo primero que pienso es, si va por un lado, si va en una dirección, va a perder todas las otras. ¿O no? ¿Cuántos entendemos que necesita por lo menos una persona por cada flecha? Que tiene que abrir la cartera y soltar los papeles de cada una de esas direcciones y entregárselas a alguien y tratar de supervisar a los que van a ir en esas direcciones, porque él solo no puede hacer todo ese recorrido. ¿Entendemos eso? Lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, y liderazgo espiritual no es algo que pueda recaer en una sola persona en el contexto de la Iglesia. Para eso está la Iglesia. Para llegar a todos los lugares a donde un solo hombre no llega. Por eso Jesús, y por eso en el Nuevo Testamento nos encontramos el concepto de cuerpo como explicación gráfica a lo que es la Iglesia. Y uno es brazo, y uno es pierna, y uno es ojo, y uno es no sé qué, y uno es no sé cuántos, y Cristo es la cabeza. Un cuerpo, no una estrella, tratando de alcanzar absolutamente todo. Y el pastor tiene su lugar y tiene su responsabilidad. Y probablemente está al frente de todo eso y tratando de supervisar todo aquello, pero hay algo que él no puede hacer, y es llegar a todos. No puede hacerlo, jamás puede hacerlo, sería de locos. Y quiero usar dos pasajes también, uno del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, para demostrarnos esto, y seguro que todos los hemos oído o leído en algún momento. El primero está en Deuteronomio 1, si quieres acompañarme con la Biblia, si no, vamos a verlo también en las pantallas. Deuteronomio capítulo 1, del versículo 9 en adelante. Este es un pasaje en el que Moisés está hablando al pueblo, y dice esto: en aquel tiempo yo os hablé, diciendo, yo solo no puedo llevaros. Este es el famoso pasaje en el que Jetro, el suegro de Moisés, viene a ver a Moisés. Él dice, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Hay muchas características de estas personas a las que escogió. Yo no voy a entrar en ellas, Pedro probablemente lo hará el próximo domingo, pero hay características. Yo hablo solamente del principio. Hay un principio claro, y Moisés dice, no se puede seguir haciendo así, porque pasarán, Jetro le dice en Éxodo, pasarán dos cosas, desfallecerás tú y desfallecerá el pueblo. No puedes. Cambia el sistema. Delega. Pon a gente que lo haga contigo. Ok, es Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento y vamos al pasaje de Hechos, capítulo 6. Hechos 6, y leemos los 7 primeros versículos en la elección de los diáconos. Cuando dice, en aquellos días, Hechos 6:1, en aquellos días, cuando creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, otra vez, características de las que hablaremos, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
O sea, igual que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo vemos esto en la Iglesia, otra vez el mismo principio aprendido del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, y es que un solo hombre no puede, 12 no pueden hacerlo, escoger a otros que hagan, a los que nosotros ministremos y que ellos ministren y que a la vez ministren y a su vez ministren y que siga siendo así, porque cada uno tiene que aprender a ejercer un liderazgo espiritual. Estar bajo un liderazgo espiritual y ejercer ese liderazgo espiritual también sobre los otros, porque dice Pedro, no es justo. No podemos, no es justo. Con lo cual, dos cosas aquí. Dos cosas que son las que yo quiero dejar, dos cosas claves. Y si podemos volver a este cuadro del PowerPoint. Este señor con su cartera, su proyecto, su quehacer y sus 1000 direcciones. Hermanos, el modelo de pastor que hace todo y que llega a todo, que dirige la alabanza, que recoge la ofrenda, que canta el solo, que predica, que visita a los enfermos, que está en la obra social, que está en los grupos de hogar, que hace... El modelo de pastor que hace absolutamente todo es un modelo que funciona mientras la iglesia tenga cierto tamaño. A partir de que crece, es de locos. Es absolutamente de locos. Es un desastre. Puede que alimente el ego del pastor y le ayuda a sentirse importante, pero al final no es, lo peor de todo es que no es bíblico, no es ni bíblico. No es lo que Dios pide de nosotros. Y tampoco somos eficientes en ser de bendición a todas las familias de la iglesia. Al final lo que tenemos es gente exhausta. Puedo más. Gente que no está ni fresca, ni puede buscar al Señor, al final anda buscando sermones en otro lado para dar, porque no tiene tiempo para estar delante de Dios y escuchar la voz del Señor, que es lo que Dios quiere para la iglesia. Entonces, pues se mete en internet porque ahí hay sermones. Bueno, te metes en la página de y sacas, pues para todo un año. Transcribes. No es eso a lo que el Señor nos llama. Por eso, hermanos, trabajamos con consejeros. Por eso hay consejeros. Por eso hemos estado casi 2 años formando personas para que puedan aconsejar a otros. ¿Por qué? Para darles el pan. Y el lema era, como cuando Jesús con los 12 y la alimentación de los 5000. ¿Qué hizo el Señor? No. Cogió a los 12 y les dio a ellos y les dijo, dadles vosotros de comer. Ese era nuestro lema. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Los discípulos, maestro. Pero el milagro ocurría mientras ellos andaban y mientras obedecían. Porque la magia no está en el pan, señores. Es el poder del Señor, es Él el que nos encomienda, es Él el que nos da la comisión, es Él el que nos llena de su poder y es su liderazgo. Él transmite el liderazgo espiritual, transmitimos liderazgo espiritual que a su vez es transmitido, es lo que la palabra... Por eso trabajamos con consejeros. Por eso has visto que los niños en un momento han salido fuera. ¿Por qué? Porque hay escuela dominical o hay culto de niños. Es imposible que yo esté en el culto de niños. No puedo. O sea, puedo. Pero entonces no estoy aquí. Y es imposible, pero sí es posible. Y sí es mi responsabilidad. Y en esta semana hablábamos precisamente acerca del ministerio de niños. Porque hay cosas que estamos haciendo de una manera o de otra que no podemos hacerlas así. Hay que cambiarlas a lo mejor. A lo mejor hay que hacer cosas. Tenemos que estar reevaluando constantemente lo que estamos haciendo. Y fijarnos si realmente estamos haciendo lo que Cristo nos pidió que hiciéramos, o si hemos entrado en bucle. Tenemos su palabra, tenemos sus instrucciones. Es liderazgo espiritual lo que tenemos que ejercer. Pastorear a la gente y cuidar de ella, y que sean benditas en nosotros todas las familias de la tierra. Si no, no seremos bendición. Y yo por eso... que quizás sea lo menos importante, pero sí que para mí es importante decirlo en este contexto y en el contexto de nuestra iglesia local. En cuanto a mí personalmente, a veces yo siento que hay sobre mí algunas expectativas que no voy a llenarlas, ¿verdad? Porque no puedo llegar. Y yo sé, y hay veces que tengo el correo lleno de mensajes, con mensajes sin contestar, o personas que me llaman y no pueden. Esta semana no sé cuántas llamadas que no he podido atender. Yo le voy a pedir, no te ofendas si no te respondo una llamada. Porque realmente hay veces que es imposible. O sea, podría hacerlo, pero dejo de hacer otra cosa que realmente es lo que en ese momento necesito. El Señor me está pidiendo que yo haga.
Y no puedo desviarlo, y hay cosas que tienen que esperar, pero mi responsabilidad es que llegue a través de otros, a todos, que todos sean pastoreados y que ninguno se pierda. Pero luego hay gente que dice, no, pero yo quiero que la consejería me la dé Marcos Vidal. Y yo te digo, hermano, ¿qué es lo que quieres tú, el envase o el contenido? ¿Qué buscas tú? Porque hemos sido puestos aquí para bendecir a las naciones. Y yo no voy a poder hacerlo solo. Y yo daré cuentas delante del Señor y lo hago con temor y temblor. Pero entiendo que es un tiempo para enfocarme en las personas a las que pongo el pan en sus manos y que puedan darlo a otros. Y por eso hay personas que ayudan. Hay gente que esto no lo entiende. A mí me gustaría hablar con todos, pero no siempre es posible. La mayoría de las veces no es posible. Y lo entiendo. Hay personas que están tristes a lo mejor porque no voy a su casa o no los... No puedo hacer. Hay personas que dicen, cuando tu padre era pastor, esto era de otra manera. Claro. Mi padre que está aquí sentado, claro que era de otra manera. Por supuesto. Y había cosas que a medida que la iglesia fue creciendo tampoco podía llegar. Pero no por eso se muere la iglesia. Porque el Señor nos ha llamado al liderazgo espiritual. Y este es el segundo punto. No estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para hablar de cada uno de vosotros, de cada uno de nosotros. Liderazgo espiritual no es para un hombre solo, no es para una persona sola, es para cada miembro de la iglesia. Tú estás llamado y llamada a ejercer liderazgo espiritual allí donde el Señor te ha puesto. Ejercer el liderazgo como Jesús lo dijo. Tú estás llamado a ser algo más que un superviviente en la casa del Señor. Tú estás llamado a ser algo más que un cristiano que más o menos ha sido arrebatado un tifón arrebatado del fuego. Salvo como por fuego. De estos que llegan al cielo y abre el Señor la puerta y dice, anda, pasa, justo. Pasa antes de que cierre, anda, pasa. ¿Tú estás llamado a eso? Estás llamado, si tú has sido rescatado del fuego, tú estás llamado a ejercer liderazgo espiritual sobre otros. Porque ese no es el liderazgo espiritual que la Biblia propone. Hay gente que piensa que la iglesia es para llegar, sentarse, recibir, y según quien predique me siento más o menos bendecido y esta iglesia es buena. O menos buena. Pero el concepto de iglesia es el concepto de cuerpo. Y la pregunta es, ¿a quién estoy apacentando? ¿A quién estoy cuidando? He sido apacentado, he sido cuidado. ¿Qué pan ha sido puesto en mi mano y qué puedo yo dar a otros? Cambia totalmente eso nuestra mentalidad. Queremos muchos líderes espirituales. Cuando hablamos de líderes no hablamos de jefazos. Personas que están al frente de un área y piensan que por estar al frente de un área tienen derecho o autoridad de gritarle al otro. O de ejercer un tipo de liderazgo según el mundo. Y es el liderazgo según la palabra de Dios lo que queremos ejercer. No queremos estar teñidos de otro tipo de cosas, pero sí entender que cada uno de nosotros estamos destinados y llamados por el Señor a ejercer liderazgo espiritual. Ahí es donde empieza a tener sentido la palabra de que no estamos solamente para recibir bendición, sino para darla. Serán benditos en ti todas las familias de la tierra. El otro día preguntábamos cuántos están aquí porque alguien le habló del Evangelio. Vale, ¿cuántos están aquí porque tú les hablaste? ¿Cuántos han sido benditos en ti? ¿Cuántos han sido apacentados en ti? ¿Cuántos han sido bendecidos en ti? ¿Cuántos han sido evangelizados en ti? ¿Cuántos han sido sanados en ti? ¿Cuántos han recibido de ti lo que tú recibiste de otro? Porque ese es el sentido. Recibimos para ser canales de bendición para otros y entonces la vida cristiana adquiere un sentido diferente. Y termino con estos dos versículos. Si podemos volver a los dos últimos versículos que leíamos de Juan. En Juan 21, lo último que Jesús le dice a Pedro, después de decirle me amas más que estos y apacienta mis corderos, y de que Pedro se entristeció, en el versículo 18 y 19, termino con esto, Jesús le dice a Pedro unas palabras tremendas, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Bien. ¿Cuántos se levantan, se ciñen y van a donde quieren ellos?
Yo me levanto, me ciño y voy a donde yo diga. Yo me levanto y voy a donde yo diga. Jesús, después de liderarle espiritualmente y enseñarle, le dice, hey, eso es para cuando eras joven tú. Cuando no sabías nada, eras un pescador. Ya no eres un pescador. Ya no eres un pescador a la antigua usanza. Cuando eras joven, te ceñías, ibas a donde querías. Cuando seas ya viejo, extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. La tradición dice que Pedro murió crucificado, boca abajo, porque no se tuvo por digno de ser crucificado boca arriba como su Señor y pidió que le dieran la vuelta a la cruz. Dice la tradición. Juan escribe que cuando Jesús dijo esto de que extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, dijo que daba a entender la muerte de la que moriría. Cuando Juan escribe esto, Pedro ya ha muerto. Es fuerte. Pero Jesús le está diciendo algo a Pedro. Le está diciendo, cristianismo no es, cuando tú entiendes esto, cristianismo no es levantarte, ceñirte e ir a donde a ti te da la gana. Cristianismo es entender que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, no con oro ni plata, ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero. Y que ya no vives para ti, vives para Él. Por lo cual, eso de ceñirte e ir a donde tú quieras se acabó. Extiendes las manos y te ciñe otro y te lleva a veces a donde tú no quieres. Y vas, Señor, como dice Jeremías, Ezequiel, fui en la amargura de mi espíritu, pero la mano de Dios era poderosa sobre mí. Fui. Y te ciñe otro y te lleva donde tú no quieres, porque Él es Él el que te llama, es Él el que te lleva. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Y ya no es esa filosofía y esos pájaros de colores que tanto pululan por la cristiandad occidental de hoy, de que, bueno, si eres cristiano, por lo menos un Rolls Royce tienes que tener. Como mínimo. ¿Dónde vas? Si eres cristiano no puedes tener enfermedades ni conoces la palabra no. Porque en Cristo todo es sí y amén. ¿Entiendes? Yo quiero esto. O sea, hay gente que dice, no, lo dices, lo confiésalo y lo tienes. Eso era cuando era joven. Te ceñías y ibas a donde querías. Y ahora me voy al cine. Fíjate que no voy al cine porque ahora me ciñe otro. Y me lleva donde yo no quiero. Y cuando voy es para ver Blancanieves. No me mates. Claro, me quedo frito. Pero ir yo a donde yo quiera, porque yo quiero, porque me apetece, hace tiempo. Eso lo entendemos en lo natural, ¿verdad? Todos los que son padres lo entendemos. Somos mayoría y vamos a ver Heidi en la montaña. Ole. Pero escúchame, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, no porque te empeñes en que el Evangelio te proporcione todo lo que a ti te apetece, sino porque entiendas la realidad de que ser bendición para otros significa que nos ciñe otro y nos lleva muchas veces a donde no queremos, y que vivimos para otros. Y que en esta semana no se trata tanto ahora de salir de este lugar y decir, a ver, Señor, ¿cómo me bendices en esta semana? Que se note que soy bendecido por ti. Tú trabaja, hombre, tú levántate pronto y ve al trabajo y curra bien, no te escaques. Haz lo que tienes que hacer y sé fiel en lo poco, que el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es infiel en lo poco no es fiel en lo mucho. Y si eres infiel en las riquezas injustas, ¿cómo el Señor te va a confiar las riquezas eternas? Colega, sé fiel en lo poco, en lo injusto, en lo del mundo, sé fiel. No andes racaneando y regateando. Haz las cosas como tienen que ser. El Señor está contigo. ¿Es que soy el primero que llega y el último que se vaya porque eres cristiano? De eso se trata, de que seas ejemplo. No como los demás. Las que se van a reír de mí, ya, y de mí. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si cristianismo es que sean benditas las familias de la tierra en ti, ¿dónde vamos con esa idea de que por ser cristianos
Nos tiene que sonreír absolutamente todo en esta vida. Si en esta vida esperamos en Cristo solamente, somos los más dignos de conmiseración del mundo. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Y lo que nos está preparando es un hogar. Esto solo son sombras, como dijo C.S. Lewis. La verdadera luz todavía no ha comenzado. Así que vivimos para Él. Sé que no está en el PowerPoint, pero puedo ver ¿Podemos pinchar un versículo? 2 de Timoteo 2.2. ¿Puede ser? Juan, Diego, por favor. 2 de Timoteo 2.2. Fíjate lo que dice Pablo aquí. Esto lo veíamos en una sesión de liderazgo. Terminamos con esto y oramos. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo digo que aquí hay 4 generaciones. 4. La primera, Pablo. Lo que has oído de mí, ese es Pablo. Lo que tú, o sea, ¿quién es? Es Timoteo. Esa es la segunda. 2. Lo que tú has oído de mí, eso encarga también, ¿a quién? A hombres fieles, tercera generación. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Señores, esto que hemos recibido, eso es liderazgo espiritual. Esto tiene el poder y el diseño de ser pasado de generación en generación, no quedarse en uno. No una estrella alrededor de la cual gira absolutamente todo, porque se cae la estrella, se cae todo. Liderazgo espiritual es que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos llama a ser y a ejercer influencia y cuidado allí donde el Señor nos ha puesto. Y eso nos lleva a ser bendición para todo aquel que entre en contacto con nosotros. ¿Amén? Y podríamos estar hablando del sexo de los ángeles, pero es que prefiero predicar lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que es importante que entendamos lo que la Biblia dice. Porque eso es lo que nos atañe a nosotros y lo que somos llamados a hacer. Por eso estamos aquí. ¿Amén? El próximo domingo vamos a continuar hablando de liderazgo espiritual, porque se requiere de los que son llamados que sean una serie de cosas. Se requiere de nosotros. Y queremos ejercer lo que el Señor nos ha dicho que ejerzamos. Y al otro domingo, acuérdate que es el domingo evangelístico. Trae personas, porque ahí vamos a cambiar el chip y vamos a dar bibliazos. Ahora sí. La última cantidad recogida para los niños de México, la última quiere decir la última actualización de la cantidad. La última actualización de la cantidad recogida para los niños de México es 7.281 euros. Para la gloria del Señor. Amén, gracias, Goyo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Aleluya, vamos a ponernos en pie. ¿Podemos cantar una canción? ¿Pueden subir los músicos también? Venga, ya sabéis lo que vamos a cantar, ¿no? ¿O no? Y no está Guillermo, así que tenemos que cantar fuerte todos. Yo quiero ser luz que alumbre en medio de tanta oscuridad. Amén, vamos a cantarlo, por favor, con todo nuestro corazón. Oramos y después cantamos y nos despedimos y saluda con la paz del Señor a tu hermano. Los consejeros, por favor, al final pasen aquí al frente. Van a estar 3 personas con sus distintivos para gente que necesite ayuda. Consejería, pasa al frente, ellos están para ayudar y están ejerciendo su ministerio domingo a domingo. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa, Señor. Gracias porque es maravilloso poder adorarte, es maravilloso poder tocar tu manto, Señor, poder estar sentados a tus pies y escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y dar sentido a nuestra naturaleza, Señor, dar sentido a nuestras historias, de cada uno, Señor. Y así nos ponemos delante de ti, nos exponemos a tu palabra y pedimos, Señor, que tú obres en nosotros. Tú eres el que obras, el querer como el hacer, por tu santa voluntad, Señor. Nos ponemos delante de ti, queremos alumbrar, queremos ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Lo que tú has dicho, Señor, es lo que queremos ser, lo que tú has dicho, Señor. Aparta de nosotros cualquier otra dirección mal aprendida. Y ayúdanos a centrarnos en lo que tú quieres para nosotros y ser lo que tú quieres que seamos en este tiempo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te adoramos y te bendecimos.